Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. A tan solo 3 días de las próximas elecciones regionales que se van a celebrar en Venezuela para escoger 23 gobernadores, el Consejo Nacional Electoral lanza de alguna manera maniobras, movimientos de último momento. Maniobras que políticamente surten efectos, según afirman analistas. Efectos políticos tanto para la oposición como para el gobierno, pero más aún para y sobre el electorado. Y es que el Consejo Nacional Electoral, a la medianoche del 11 de octubre, reubicó a última hora, apenas a unos 4 días de la elección, 205 centros de votación ubicados en 16 estados por supuesta falta de material. El Consejo Nacional Electoral no emitió un comunicado oficial al respecto, ni comunicó acerca de este cambio en una rueda de prensa. Simplemente cambió y reubicó esos centros electorales porque modificó el sistema del padrón electoral para que de esa manera pudiera haber una nueva nucleación de centros electorales, y esa migración forzada impulsada por el Consejo Nacional Electoral afecta a unos 312.000 electores. Reubicó 36 centros de votación en el estado Aragua y afectó a 42.000 electores. Reubicó 39 en Táchira y afectó a 31.000 votantes. En Lara reubicó 28 y afectó a 53.000. En Zulia reubicó 12 centros y afectó a 24.000 electores. En Miranda, uno de los estados de oposición más férrea contra el gobierno en Venezuela, reubicó al menos 30 centros de votación. Y esto, de alguna manera, puede generar el escenario en el que el elector o los electores tengan que verse en la obligación de verificar dónde votan para cerciorarse de ello. Y en vista de esto, la MUT, la Mesa de la Unidad Democrática, ideó y desarrolló una plataforma de consulta digital vía web en la página oficial de la unidad, en la que cada elector puede consultar dónde vota, puede consultar el centro electoral, el centro de votación a donde fue reubicado, y con base en los datos que mantiene el registro electoral oficial del Consejo Nacional Electoral, se basa ese sistema de búsqueda de la Mesa de la Unidad Democrática. Y esto claramente evidencia un panorama en el que el chavismo trata de ganar la votación del 15 de octubre reubicando centros de votación en 16 estados. Puede que por afinidad ideológica de 4 de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, estas 4 rectoras, el quinto rector es hombre, Luis Emilio Rondón, es de tendencia opositora, pero las que más colindan con la línea oficial son las rectoras, la principal, Tibisay Lucena, le siguen Tania de Amelio, Sandra Oblitas y Socorro Hernández. Estos datos, con referencia en la reubicación de los centros de votación, fueron proporcionados por el periodista especializado en elecciones, Eugenio Martínez, quien cubre trabajos periodísticos para el diario Las Américas, Vivoplay, ProDaVinci.com y la emisora Unión Radio. Él también destaca un dato muy relevante con respecto a esta situación, ya que en los 205 centros que el CNE reubicó están inscritos, sí, efectivamente, 312.000 electores. Pero en 2015, en las elecciones legislativas de 2015 que ganó la oposición con 112 diputados y una mayoría calificada y más de 7 millones de votos, en esos 200 centros de votación, el 80% de los votos fueron para la oposición en 2015 en esas elecciones parlamentarias. Ahora, la tendencia de aversión hacia el gobierno es mucho mayor, a pesar de que hubo un repunte de un 19 a un 22, entre 25% oscilando en la popularidad de Nicolás Maduro, aparentemente, según estudios, por la instauración de una aparente y tensa calma en Venezuela tras la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente, que de hecho el propio Nicolás Maduro ha aseverado que todo aquel que vote el domingo en las elecciones regionales estará, y cito, reconociendo el poder, la legitimidad y las facultades plenipotenciarias de la Asamblea Nacional Constituyente. Comentario que ha generado críticas, ha generado polémicas, pero sin duda alguna esto genera efectos políticos muy importantes. Recordemos que la elección de gobernadores estaba pautada por el CNE para el 10 de diciembre, pero fue cambiada por decisión de la Asamblea Constituyente y acatamiento de esa decisión del CNE
Es decir, que el CNE se subordinó a un poder que no tiene facultad para decidir en materia electoral y cambió la fecha para este próximo 15 de octubre. En la nota de prensa que envió el CNE a las 8 de la noche, cuando se produjeron esos cambios, no mencionó en algún extracto del texto información alguna sobre esos centros reubicados para ese entonces, 5 días de la elección. Pero en los 205 centros que el chavismo reubicó a 5 días de la votación, según el periodista Eugenio Martínez, la oposición logró captar y capitalizar, ganar 245,000 votos en las elecciones parlamentarias de 2015. En el estado Miranda, por ejemplo, hubo un cambio importante, uno de los estados de oposición más férrea, pero allí la reubicación de centros se produjo en los centros más concurridos y en las zonas de mayoría opositora, como lo son Chacao, Baruta y El Hatillo. Los 3 municipios tienen alcaldes opositores. El alcalde de Chacao era Ramón Muchacho, pero se encuentra en el exilio. El alcalde de Baruta, Gerardo Blait, es el jefe de comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática para estas elecciones, y el exalcalde de El Hatillo, quien también está en el exilio por persecución política por orden judicial del Tribunal Supremo de Justicia, y en su búsqueda el Servicio Bolivariano de Inteligencia, David Smolansky, quien huyó a Brasil y luego a Estados Unidos. En esos centros de mayoría opositora, en Miranda, fueron reubicados todos los electores a centros ubicados en zonas de tendencia oficialista. Pero claramente, según lo asevera el periodista Eugenio Martínez, la decisión del CNE se basa principalmente en que movió centros de votación para concentrarlos en otros, es decir, unió un centro de votación con otro. Un centro de votación grande en una universidad, por ejemplo, o en un club, fue reubicado a una escuela pequeña, y los electores de ese centro de votación grande ahora serán unidos con los electores en menor cantidad allí del colegio o de la escuela, para juntarlos en un solo centro que deberá albergar una mayor capacidad, que no tiene capacidad física, pero aún así sobreexcede la capacidad por la mayor y esa gran cantidad de votantes. Y claramente es una posición o una situación en la que logísticamente podría haber falencias, porque habrá una capacidad sobrecargada para centros de votación pequeños que fueron reubicados por el Consejo Nacional Electoral. Pero de hecho fue el 11 de octubre, ya en la noche de ese día, cuando el CNE, según le informaba Eugenio Martínez, evaluaba mover o nuclear otros 50 centros más, y la mayoría en la zona andina, en lo que comprende los estados Táchira, Mérida y Trujillo. El periodista Eugenio Martínez opina y analiza que esta reubicación, nucleación de centros electorales demuestra que el chavismo necesita desesperadamente que la oposición no vote. El oficialismo ha estado impulsando una campaña, más que todo en los auspicios por parte de el constituyentista Diosdado Cabello, acompañando y promoviendo las campañas de cada candidato oficialista en cada estado correspondiente, asegurando que no debe haber votación y no deben votar los electores por los candidatos de oposición porque son terroristas, guarimberos, son violentos y buscan saquear los recursos de cada estado con el presupuesto de cada estado. Bajo ese discurso, bajo esa retórica, el chavismo promueve o trata de promover la abstención, recordando el tema de las protestas, opinión bajo la cual muchos opositores no votarán porque consideran que votar en esas elecciones es legitimar al gobierno y no guardar memoria en el respeto por los caídos que lucharon las pasadas protestas durante 4 meses para tratar de impulsar un cambio de gobierno desde la calle, y no para ir a unas elecciones que, en la opinión de la oposición radical, que son los abstencionistas, implica legitimar al gobierno porque de alguna manera se está cayendo en el juego, según esta opinión pública del CNE y del oficialismo, de la constituyente, para ir a un proceso que la misma constituyente convocó y decidió a su conveniencia, con los parámetros que el CNE también decidió a su conveniencia, sin respetar la ley orgánica de procesos electorales. Tal es el caso del tema de la sustitución de candidatos, que generó mucha polémica, pero el CNE impulsó nuevos cambios, ya que de 205 ahora pasó a reubicar más centros de votación un día después de esta polémica decisión, y que esta ahora genera más polémica. El CNE, según informa Eugenio Martínez, ahora pretende reubicar 8 centros de votación en Amazonas, también 3 centros de votación en el estado Anzoátegui,
36 en Aragua, y en de esos 36 en 19 habría cambios según el CNE por seguridad. De hecho, cabe destacar que estos mismos centros que están siendo reubicados por el CNE fueron los mismos que reubicó para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, para las que adujo la razón y el motivo de que allí habría violencia y terrorismo, cuando no hubo escenarios de ese tipo al momento de las elecciones. Se los reubicó sin una intención contundente y aparente, sin emitir tampoco un comunicado oficial. Ahora también pretende nuclear o reubicar 5 centros de votación en Carabobo, 27 en Lara, de los cuales 17 serían presuntamente por razones de seguridad, 30 en el estado Miranda, y en todos ellos por razones de seguridad supuestas por el Consejo Nacional Electoral, 25 centros de votación en el estado Mérida, y en Zulia 12 centros de votación. Ahora el CNE anunció estos nuevos cambios después de los 205 centros reubicados, y ya en total se suma, según información del periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, centros de votación ahora reubicados de nuevo por el Consejo Nacional Electoral, una cifra que asciende, según Eugenio Martínez, de 205 a 274, aumentó. Estos centros, la lista de reubicados sube a 274, ya no son 312.000 electores afectados, sino 528.000. Y de esos 274 centros que fueron reubicados, en 2015, las elecciones parlamentarias que ganó la oposición y que se quedó con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, la oposición ganó en el 78% de esos 274 centros de votación. En ese 78% de centros hubo mayoría de votos opositores. Este periodista, Eugenio Martínez, advierte que a este paso el CNE podría llegar a cerrar centros de votación para reubicarlos en otros más pequeños, incluso hasta las 5 de la mañana del domingo, que es la hora en la que inicia el proceso de votación, 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde oficialmente, con posibles prórrogas hasta las 6 o 7 de la noche, si hay electores todavía en cola. Mientras este cambio se producía aproximadamente a las 6 de la tarde de este 12 de octubre, fecha en la cual se está grabando y transmitiendo esta nota para este canal de YouTube. Hasta el cierre de esta edición, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hablaba en el auditorio del CNE sobre cómo esa institución, el Consejo Nacional Electoral, es, según ella afirma, un poder autónomo. Por lo tanto, este cierre no lo ha justificado el Consejo Nacional Electoral a 72 horas de la elección, con irregularidades que van incluso desde el envío de mensajes de texto promoviendo la votación de candidatos o hacia y para candidatos del oficialismo, mencionando propaganda y palabras oficialistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, mensajes enviados por el Consejo Nacional Electoral para quienes serán testigos de mesa. Y a propósito de esto, el Consejo Nacional Electoral aún no ha acreditado testigos de mesa. Entonces se daría el escenario en el que, al no acreditar testigos de mesa, la oposición va a utilizar los mismos, o mejor dicho, el CNE va a utilizar los mismos que utilizó en 2015. Y se presume que estos miembros de mesa, testigos de mesa, serían oficialistas, y en caso de que alguien no sea acreditado, sería sustituido por un miembro de mesa que podría ser un activista político designado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, sin objeción alguna por parte de las autoridades electorales y observadores electorales allí presentes, ni con notificación previa a la sede central del Consejo Nacional Electoral. Aún así, hay voluntarios que se suman a la causa. El Observatorio Electoral Venezolano, la ONG en materia electoral evidentemente más importante de Venezuela, no fue acreditada por el CNE para observar precisamente y vigilar, auditar estas elecciones. Aún así, el organismo informó en su cuenta de Twitter que, a pesar de que no fueron acreditados por el CNE, y cito, nuestra red con 681 voluntarios estará desplegada en los 23 estados del país. Una situación en la que las irregularidades van desde la sustitución o la no sustitución de candidatos por incluso una sentencia judicial que hizo modificar las fechas, también con un plazo de inscripción que fue menor al dado
también para las postulaciones en las elecciones pasadas, en las elecciones de gobernadores pasadas de 2012. Una situación de irregularidades que han sido denunciadas reiteradamente, hasta el punto de que la rectora del CNE, Tania D'Amelio, informó que la fecha para sustituir candidatos era el 16 de agosto, pero al anunciar el cronograma electoral, la rectora Tibisay Lucena dijo que esos lapsos establecidos eran perentorios a partir del 13 de agosto y que no serían prorrogables en el tiempo, pero la rectora Tibisay Lucena nunca mencionó si ese periodo de sustituciones tenía culminación, aunque concluyó el 5 de octubre y por sentencia del Consejo Nacional Electoral este estableció que el CNE puede decidir prácticamente la fecha a su conveniencia. De hecho, el secretario ejecutivo de la oposición en el estado sur y al occidente del país, Emerson Blanchard, aseguró a un periódico local que el CNE nunca le informó a la MUT que la fecha de las sustituciones de candidatos estaba pautada para el 16 de agosto. Esto dejó a la MUT fuera de plazo. La rectora Tania D'Amelio aseguró que todas las sustituciones que pretenden hacerse después del 16 de agosto son inadmisibles por extemporáneas, a pesar de que la Junta Nacional Electoral envió un comunicado a las juntas regionales para que procedan a sustituir candidatos, un documento emitido el 28 de diciembre por el encargado de esa junta, Luis Piedra Ortiz. Aún así esto fue rechazado, se hizo caso omiso, no hubo equilibrio al momento de la decisión y nunca se permitió a la oposición sustituir candidatos, por lo cual ha iniciado una campaña para que la gente vote por los candidatos con sus tarjetas en sus partidos originales que los apoyaron inicialmente y no por otros partidos que se sumaron a la alianza, ya que a la MUT le fue eliminada su tarjeta como coalición llamada precisamente MUT, y ahora la oposición debió enseñar a los votantes a votar por los partidos que apoyan y apoyaron al inicio al candidato, más allá de los que se sumaron a la alianza pero que no apoyan en tradición ni en historia política a ese preciso y específico candidato. Entonces todas estas irregularidades hacen de este un proceso en el que la abstención puede jugar en contra. Una abstención que según vaticinan las encuestas podría ser entre 40 y 30%, que le daría más de un 60% de participación a la MUT en el mejor de los escenarios, pero mapas elaborados por el portal ProDaVinci como una especie de simulador electoral dan cuenta de que en el peor escenario el chavismo ganaría 16 gobernaciones y la oposición 7, es decir que habría un 57,1% de participación. En un segundo escenario el chavismo ganaría 14 gobernaciones, en la oposición 9, con un 58,8% de participación. Luego, en un escenario más optimista, el chavismo podría ganar 7 gobernaciones y la oposición 16. Y ahí se invertiría la situación. Y en el mejor de los escenarios para la oposición, evidentemente, esta podría ganar 19 gobernaciones y el chavismo solo 4, con un 67,7% de participación frente a un 63,6% de participación en el escenario que le antecede. Y según la firma y consultora política y económica Eurasia Group, y cito, en un comunicado que emitió hace un par de horas, hasta el cierre de esta edición de la grabación de esta nota, de esta transmisión, que dependiendo de las condiciones, la oposición puede ganar entre un mínimo de 13 y un máximo de 18 gobernaciones el 15 de octubre, a pesar de que hay estudios que le dan de manera más optimista un total de 19 gobernaciones. Lo cierto es que en estas elecciones de alguna manera jugará la abstención como factor clave y no ganará el que tenga más votos, sino el que tenga menos abstención en su contra, porque hay abstención tanto para el chavismo por descontento social debido a la crisis política y económica que se vive en el país, pero también hay descontento para la oposición porque a juicio de la opinión pública opositora, la oposición social, no la política, no ha sabido capitalizar las estrategias políticas para que en cierta forma pueda hacer valer lo que ratificó en el plebiscito como hoja de ruta política sin camino electoral, al entender que hay factores y segmentos de la oposición social en Venezuela que lindan con la idea de que no se puede dialogar ni tampoco salir de lo que califican como dictadura a través de unas elecciones, a través del voto, sino mediante presión política para que se adelanten las elecciones presidenciales, las elecciones generales, y haya algún tipo de transición política que genera una cesión por parte del gobierno, aunque en el escenario más difícil, porque según las encuestas y según los análisis políticos es un escenario poco factible actualmente en la crisis política en Venezuela, en este proceso electoral que será clave
y que de hecho el gobierno podría, según analistas políticos, tratar de trabar la gestión de los candidatos opositores electos en las gobernaciones al cortarles el envío de presupuestos e instalar especies de gobernaciones paralelas y representantes, figuras del chavismo en esos estados, para que con las corporaciones estatales regionales puedan ir en contra de la labor presupuestaria para la administración de ese candidato opositor. Y así lo denuncian, por ejemplo, en los estados Zulia, donde podría Francisco Arias Cárdenas presidir la corporación Corpo Zulia para trabar una hipotética gestión en la gobernación de Juan Pablo Guanipa, y al igual en el estado Miranda, donde Héctor Rodríguez, de resultar perdedor, podría quedarse con la corporación Corpo Miranda para trabar una hipotética gestión en caso de ganar del opositor Carlos Ocariz. Esto según denunciaron en su momento los dirigentes opositores José Manuel Olivares, candidato a la gobernación del estado Vargas, y el diputado opositor de la Asamblea Nacional parlamentario Miguel Pizarro. Así se encuentra el escenario electoral en Venezuela, a tan solo 3 días de las elecciones regionales clave de este próximo domingo 15 de octubre.